Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en esta hora y amigos que nos ven y escuchan. En el nombre de Jesús le habla su hermano Francisco Munción, desde la ciudad de Montecristi, en la República Dominicana, la ciudad del Morro, como lo dije anteriormente. Y queremos en el nombre de Jesús darle una palabra de parte de Dios, en el nombre de Cristo. Nos congregamos a la iglesia Asamblea de Dios Punto de Fe. Nuestro pastor Osvaldo Rivas y la pastora Ramonita Lamis de Rivas. Y queremos compartir un rato, hermano, de la palabra de Dios. Queremos hablar de diferentes formas en la que Dios nos dirige, en la que Dios nos guía hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios quiere para nosotros, hacia el plan que Cristo diseñó para nosotros. Un plan perfecto, un plan, hermano, de vida eterna, un plan de vida abundante, de una paz interior, de una paz con Dios, donde nosotros podemos hablar con Él y Dios habla con nosotros. Queremos hablar, hermano, cómo Dios guía a su pueblo, cómo Dios guía personalmente o congregacionalmente la vida de las personas. Queremos abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8. Quiero que todos vayan a Romanos, capítulo 8. Queremos allí tratar y hablar un poco acerca de lo que Dios hace. El título de la cosa se llama, de esta sesión, Viviendo en el Espíritu. Pablo se dirige hacia la iglesia de Roma. Nunca la conoció, según se dice. Por lo menos durante se escribe la carta, estaba loco por ir donde ellos. Y Pablo está motivado. Por eso escribe y le habla de diferentes formas. Una iglesia, hermano, tremendamente bendecida. Extraordinarios hermanos. Pablo lo adoraba. Pablo quería ir a Italia y conocer a los hermanos de Roma. Pero dice que Satanás lo había estorbado para que no fuera. Queremos leer en el nombre de Jesús, capítulo 8, versículo 14. Capítulo 8, versículo 14. En el nombre de Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Queremos hablar un poco, mis queridos hermanos, y queremos citar varios versículos o varios textos de la Biblia y ver cómo Dios nos habla. El tema que tengo por aquí en este papelito es la guianza del Espíritu Santo. Primer punto, nada más puse un punto con varios paréntesis. Hacia la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Que en esta hora te haya traído la palabra necesaria para que nosotros podamos entender qué Dios quiere para nuestras vidas. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Dios. Te damos toda gloria, toda honra en el nombre de Jesús. Queremos, Dios, que tú ministres una palabra de vida, una palabra de aliento a todo aquel que ve y escuche en esta hora tu palabra, que pueda entender, que tu Espíritu Santo pueda guiarle hacia lo que tú tienes para ellos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, bendice cada vida, bendice cada alma, bendice a aquel que no te conoce, con una palabra, Dios, de arrepentimiento, una palabra de salvación, una palabra de santificación, una palabra, Dios, que pueda renovarlo y acercarlo a ti en el nombre de Jesús. Queremos hablar, mis queridos hermanos, en ese texto pudimos ver que la palabra enseña y dice, porque todo aquello, hablando Pablo, diciéndole a esa iglesia, porque todos los que son dirigidos, los que son guiados y movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y de eso queremos hablar en esta hora, hacia dónde el Espíritu Santo nos quiere guiar, hacia dónde el Espíritu Santo quiere guiarnos, cuál es el propósito de la guianza del Espíritu Santo. Y queremos hablar un rato del primer punto. El Espíritu Santo nos guía hacia el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el sacrificio de Cristo? La Biblia enseña de que el sacrificio de Cristo, o de que el plan de Dios, o que la voluntad de Dios a la que el Espíritu Santo nos dirige, es que nosotros podamos entender que hubo alguien, que hubo una persona en un momento, en un lugar, que murió por nuestros pecados. Y esa persona se llama Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje del Nuevo Testamento.
Ese es el cumplimiento de la promesa de los judíos, de que vendría un Mesías, de que vendría un Cristo, de que vendría un Salvador, y que Él perdonaría al pueblo de Israel de su pecado. Y dice Juan, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Y de eso queremos hablar, de ese sacrificio que Cristo hizo. Hacia eso es que el Espíritu Santo nos dirige, hacia el sacrificio de Cristo. Que nosotros podamos entender de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero para la sangre de Cristo limpiarnos de todo pecado, nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados, necesitamos reconocer que somos pecadores delante de Dios, como dice 1 de Juan capítulo 2. Porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso, y la verdad no está en nosotros, su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, de todo engaño, de toda mentira, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces nosotros queremos, hermano, que usted entienda, amigo que nos esté escuchando en este momento, que usted puede ver, que usted estudie la palabra de Dios, que usted se dé cuenta que Juan dijo, el otro Juan el Bautista, su primo hermano, que Juan el evangelista los registra, su apóstol, el cual amaba a Jesús. Y Juan dice que Juan le vio, y cuando Juan le vio, le dijo a sus discípulos, y he aquí el Cordero de Dios que quita, en un verbo presente, que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero era lo que se sacrificaba en el Antiguo Testamento. Era una oveja sin mancha, sin arruga, donde se presentaba, y esa sangre una vez al año era rociada sobre ese tabernáculo, sobre el arca del testimonio, donde estaban la tabla del mandamiento y los querubines representando la presencia de Dios. De la misma manera, como dice el escritor de los Hebreos, porque los sacerdotes están continuamente en la presencia de Dios ofreciendo los mismos sacrificios, lo cual no pueden quitar el pecado. Pero Cristo, haciendo un solo sacrificio de una vez para siempre, se presentó Él mismo a la presencia del trono de Dios con su propia sangre, porque el sacerdote ciertamente está constituido por el hombre y ciertamente tiene algo que ofrecer, tiene que tener que ofrecer. Pero Cristo ofreció su propia vida para que nosotros tuviésemos el perdón del pecado. Amén. En el nombre de Jesús, eso es lo que queremos que usted entienda, que el Espíritu Santo quiere traer ese convencimiento, como Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 14, la promesa del Espíritu Santo, capítulo 15, porque es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, Él va a venir y va a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. De justicia por cuanto no creen en mí, de pecado, perdón, por cuanto no creen en mí, de justicia y del pecado del error, del juicio, en cuanto a Satanás, en cuanto a Él, la incredulidad, nuestra propia pecaminosidad. Necesitamos entender esto para poder comprender lo que el Espíritu Santo quiere guiarnos, porque si no sabemos quién es Jesús, entonces no podremos entender qué sacrificio hizo por nosotros, y no podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Como dice un texto más adelante que lo vamos a estudiar, que la voluntad de Dios es que conozcamos al que ha enviado, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, porque ha venido para dar vida y vida en abundancia. Así que si tú necesitas vida, si tú necesitas fuerza, energía, Cristo te la dará. Queremos tratar otro punto, lo tratamos brevemente, ahora queremos entrar a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y podemos visitar, podemos ver cómo el Espíritu puede guiarnos. En el libro de Romanos podemos tratar por lo menos capítulo 12, versículo 2, donde dice: por lo demás, hermanos míos, transformaos por medio del Espíritu de nuestro entendimiento, para que podáis comprender, o sea, para que ustedes puedan comprender cuál sea la voluntad de Dios. Ella es buena, agradable y perfecta. No le falta nada ni le sobra nada. La voluntad de Dios es buena, es agradable, porque cuando uno la conoce, eso es algo bueno. Amén, en el nombre de Jesús. Queremos ver un texto que habla en Hebreos capítulo 3, versículo 10. Vamos a buscarlo brevemente. Y queremos ver cómo cómo fuimos santificados en esa voluntad. En el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 3.
versículo 10, en el nombre de Cristo aquí lo tenemos. Gloria a Dios. 3:10 dice: y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, hablando del pueblo de Israel en el desierto, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, o sea, su voluntad. El pueblo de Israel, usted lo sabe, aquel que ha leído la Biblia o aquel que se ha apartado, que el pueblo de Israel duró 40 años en un desierto errante, simplemente por no querer conocer la voluntad de Dios para ellos. Y la voluntad de Dios para ellos en ese entonces era que ellos entendieran y conocieran que Dios quería guiarlos hacia una tierra prometida. Pero sobre todo esas promesas, esas bendiciones que Dios le iba a dar, Dios quería que ellos lo conocieran personalmente, que ellos dependieran de Él, que no simplemente vieran las bendiciones o los procesos, sino que ellos pudieran conocer cuál era el Dios de ellos. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hizo milagros, señales, maravillas, que le dio maná del cielo, que le dio agua de la peña, que le dio carne, que le dio pan, y le hizo muchísimos milagros, de tal manera que hubieron errantes caminando y sus vestidos no se envejecieron, sus ropas, sus sandalias, sus pies no se hincharon, andaron como de día en la tiniebla, porque la luz de Dios le alumbraba. De la misma manera, hermanos, eso es un simulacro de en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo, de la misma manera Dios nos guía, Dios nos ilumina. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Ese entendimiento, esa es la luz que guía nuestra mente, nuestro corazón. Por eso nosotros, hermanos, queremos guiarle por medio de la palabra de Dios, a que usted lea, a que usted estudie, a que usted conozca el plan de Dios para usted, para su vida, para que usted sepa que Dios lo ha llamado, para que usted no esté en un banco sentado, dependiendo de lo que el otro dice. Eso es bueno, saber lo que el otro dice, porque la Biblia dice que debemos de exhortarnos unos a otros, y debemos de motivarnos unos a otros, sabiendo que aquel día está cerca, exhortándonos, estimulándonos hacia la fe, a la buena obra. Eso es muy bueno. Pero sobre todo nosotros necesitamos conocer cómo el Espíritu Santo nos guía hacia la voluntad de Dios, hacia el propósito de Dios, qué Dios quiere con nosotros, qué Dios demanda de nosotros, qué nosotros esperamos de Dios, si hacemos lo que Él dice que debemos hacer, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros queremos hablar de la posición que tenemos en Cristo. Y vamos a ir al libro de Efesios, y queremos utilizar un texto en Gálatas. En el nombre de Jesús lo vamos a leer ahora brevemente. Queremos ir a Efesios capítulo 4 o 5 por ahí. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Bendecido es el nombre de Dios, mis queridos hermanos. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios es todopoderoso. En el nombre de Cristo, Dios, te adoramos. Tú eres bueno, poderoso, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Efesios y podemos ver cómo Dios nos ha guiado. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 13, y vamos a entender lo que la palabra de Dios nos dice. Ponga atención a lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en este caso la palabra de Dios, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, le está diciendo Pablo a esa iglesia, y habiendo creído en Él, ya habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque Dios la prometió al pueblo de Israel, como dijo Pedro. Y esta es la promesa que Dios ha prometido para los que le aman, no simplemente para ustedes, sino para todo aquel que el Señor llamare, para cuando están lejos y para cuando están cerca. En Hechos lo podemos encontrar, que es las arras, es la garantía, es lo que Dios nos ha dado de anticipo de nuestra herencia, hasta la redención, la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, y después dice más para adelante en los otros capítulos, que nosotros fuimos colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Fuimos posicionados en Cristo Jesús.
fuimos colocados de tal manera que fuimos constituidos en herederos de la vida eterna, porque Cristo la ganó por nosotros. Como dice el libro de Timoteo, Pablo hablándole, dice, porque Cristo trajo a luz la vida y la inmortalidad por la predicación del Evangelio. Solamente a través de Cristo la vida y la inmortalidad fueron manifestadas, porque la Biblia dice en Juan, porque con él estaba la vida, o en él estaba la vida, y esta vida era el verbo, y este verbo era Dios, porque era en el principio con Dios, y este verbo fue manifestado, porque hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era él la luz, pero fue enviado para que testificara de la luz, que este es Cristo, y esta luz venía al mundo, y la luz resplandece en la tiniebla. Pero la gente, en vez de amar la luz, amó la oscuridad. Sí, porque sus obras eran malas, sus hechos. De la misma manera podemos ver, hermano, en esta generación, de que la gente está amando más la tiniebla que la luz. Aún el mismo pueblo de Dios, aún nosotros los mismos cristianos tenemos guerra, tenemos batalla, tenemos lucha. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios. No entendemos cuál es la posición que Dios tiene para nuestra vida. No entendemos que ya fuimos hijos, como dice el Gálatas en su capítulo 4. Lo podemos encontrar en el versículo 6. Que por cuanto soy hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Esa es la garantía, que cuando ya somos hijos, somos dirigidos por el Espíritu de Dios, nacimos de nuevo, tuvimos una regeneración, fuimos adoptados y fuimos santificados y apartados para Dios. Nosotros podemos renacer por la palabra que vive y permanece para siempre, como dice Pedro, la cual nos mantiene firmes, la cual nos mantiene estable. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra de vida que nosotros estamos predicando en esta hora, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es nuestra posición y también cuál es nuestra posición y nuestra función en Cristo. Vamos a hablar de esto para concluir. Hermano, ¿cuál es la posición que Dios le ha llamado a usted? Amigo, hermana, que lo escucha, hermano que ve. ¿Cuál es la posición que Dios te ha entregado a ti? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Porque a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí está hablando de los dones. Cada persona le da una manifestación. Cada persona tiene un llamado, como dice Efesios. Porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros. Cada quien debe de desarrollar el ministerio que Dios le ha encomendado, que Dios le ha establecido, que Dios le ha guiado. Usted debe de preparar, debe de cultivar ese ministerio. Y luego que usted prepare ese ministerio, entonces usted va a agarrar las herramientas, las manifestaciones que Dios le ha dado para que usted obre de una manera sobrenatural. Dios le ha dado el poder, Dios le ha dado la autoridad. Pero usted necesita conocer cómo el Espíritu le guía. Por ejemplo, en este caso podemos ver cuando Dios le habla a Pedro en un momento determinado, cuando está hablando con Cornelio en el capítulo 11. Podemos ver cómo Dios le habla a este hombre, y un ángel le habla y dice, mira, manda a Jope. Allí hay un hombre que le llaman Simón Pedro. Él está en casa de un curtidor, llámalo y dile que venga. Y él te dirá lo que tú tienes que hacer. Él te guiará. Y viene la palabra guía otra vez. Cómo el Espíritu Santo usaría a Pedro para guiar a Cornelio hacia la voluntad de Dios para él. Y mientras Pedro estaba en ayuna, que no había desayunado nada, dice que él oraba. Y mientras él oraba, él vio un éxtasis. Y ya usted sabe la historia. Y ahí el Espíritu Santo en un momento determinado le habla. Le dice, desciende, no dude, no teman ir con ellos, porque yo lo he enviado. Amén. Entonces nosotros el Espíritu Santo podemos ver en todo el Nuevo Testamento y tanto en el Antiguo Testamento y antes aún del Antiguo Testamento, ya el Espíritu Santo se movía. Ella es Dios, la tercera persona de la Trinidad, pero ella es Dios. Ella es Dios y tiene el poder suficiente para cambiarnos, para guiarnos, para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo dirija a la iglesia, que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo le habla a los Corintios y le dice, porque ¿quién de los hombres, en el capítulo 2, conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él?
Y así nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos las revela. Porque el Espíritu mismo toma lo más profundo de Dios y nos lo hace entender. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura y no la puedes entender. Entonces el Espíritu Santo podemos ver en todo el Nuevo Testamento cómo el Espíritu Santo se mueve. En Hechos 13 dice que el Espíritu Santo le habló y dijo: apárteme a Saulo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. Podemos ver en el capítulo de ahí, de 15, como cuando hay un conflicto en esa iglesia primitiva, hay un concilio que se arma y envían una carta a los gentiles. Y como ellos dicen: porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron mucha carga. Cuando se eligieron los diáconos en el capítulo 6, dice que debían buscar entre ellos que tuvieran sabiduría, que tuvieran fe, que tuvieran buen testimonio y que estuvieran llenos del Espíritu Santo, hermano. Eso es necesario, ser lleno, ser dirigido, ser guiado. Podemos ver, dice que Esteban hablaba con un espíritu de tal manera, dice que no podía resistir al poder y al espíritu, a la sabiduría que Esteban hablaba. Amén. Por eso nosotros necesitamos guiarnos. Por eso es que Lucas dice en el capítulo 1 de Hechos, dice que después de haber dado mandamientos por el Espíritu a sus apóstoles, le dijo que no se fueran de Jerusalén. Todo Dios lo obra por el Espíritu, hermano. Necesitamos entender, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Necesitamos conocer cuál es nuestra función como miembro, como cuerpo de Cristo. ¿A qué Dios me ha llamado? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios demanda de mí? Amén. Tenemos dones, tenemos talentos naturales, tenemos capacidades naturales, tenemos recursos de parte de Dios, tenemos el respaldo de Dios. Dios quiere que el Evangelio se expanda, que su palabra se expanda, que la gente pueda enseñar la palabra de Dios con claridad, de tal manera que la gente pueda comprender que necesita arrepentirse, que necesita volverse a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Le habla a Isaías, el pueblo de Israel, en un momento de crisis, en un momento de dificultades, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Hermano, así mismo te dice Dios en esta hora. Ya Dios te perdonó en Cristo Jesús. Tú necesitas arrepentirte, tú necesitas volverte de tu camino perverso, desviado de la voluntad de Dios, porque todo lo que aman el mundo se constituyen enemigos de Dios. Cuando habla del mundo se refiere a todo lo que hay dentro del mundo, a la corrupción, la sexualidad, la pornografía, la brujería, la hechicería. Tú necesitas dejarte guiar del Espíritu Santo hacia la voluntad de Dios, porque basta ya, dice Pedro a los judíos que estaban dispersos de la primera iglesia, porque basta ya el tiempo pasado para haber hecho a lo que le gusta a los gentiles, a los impíos, a los mundanos. Y debemos ya dejar lo que pasó, porque el que está en Cristo ya es una nueva criatura. Hermano, afírmate en Dios. Dios va a venir, Cristo va a venir, su pueblo se va a ir, la iglesia se va a levantar. Llénate de fe, Dios está contigo. Y esta es la victoria de que ha vencido al mundo nuestra fe. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Porque todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Versículos 11 y 12. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesitamos, hermano, llenarnos de Dios. Necesitamos obedecer a Dios. 1 de Juan 5:12 lo pueden encontrar. Dios es bueno. Y en esto conocemos que estamos en Él y en nosotros, dice Juan. ¿En qué? Por su Espíritu que nos ha dado. Por su Espíritu que vive en nosotros. Su Espíritu que todo lo conoce, que todo lo ve. El Espíritu de vida. El Espíritu que da fuerza, que da energía. El agua que salta para vida eterna. Necesitamos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Necesitamos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuál es la función que Dios nos ha llamado, hermano. Esto lo hicimos brevemente, pero queremos que tú medites sobre esa palabra. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Quién es el Espíritu Santo? Tú te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? ¿Cómo es obra?
que Él quiere hacer en tu vida. Déjate guiar, hermano, amigo, hermano que no escucha. Él es el único que puede traer arrepentimiento para tu vida. No resiste el espíritu de gracia, como dice Hebreo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, menos va a perdonar a todo aquel que pisoteare la sangre del Hijo y afrentar el espíritu de gracia. Se le dijo a la primera iglesia y a los judíos conversos que querían volver otra vez a los ritos, a lo visible, a lo palpable, al tabernáculo, al templo. Querían volver a esos ritos. Como dice el escritor, porque los toros y porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Es que no podían hacerlo. Solamente la sangre de Cristo puede hacerlo. Solamente la sangre de Jesús tiene el poder para hacerlo. Solamente Dios tiene la capacidad para hacerlo y ya Dios lo hizo. Ahora el cambio depende de ti. Ni del diablo ni de Dios depende. Porque si de Dios dependiera, todo el mundo fuese cristiano. Porque la voluntad de Dios es que no se pierda ni uno. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y si fuera la voluntad de Satanás, todos se perderían. Porque la voluntad de Satanás es que todos se destruyan. Porque Él vino para matar, para robar y para destruir, dice Juan capítulo 10, verso 10. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque yo soy la puerta y el que por mí entrare hallará pasto, hallará vida, hallará una morada, hallará un lugar de descanso. Ven a Cristo, amigo, hermano. Vuélvete a Dios. Si no está orando, si no está leyendo, si no está haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, es un momento para que tú reflexiones sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu hogar. Dios tiene la última palabra y ya Él la dijo. Ahora te toca a ti en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y le oramos al Espíritu Santo para que obre de una manera poderosa en tu vida a través de este mensaje. Que esperemos en el nombre de Jesús que Dios haga una obra maravillosa, que usted pueda entender, que usted pueda comprender en el nombre de Jesús. Que usted pueda comprender, aleluya, que Dios le ama, que Dios quiere algo con usted especial. Si usted está vivo en esta altura del juego, con tanta gente que se ha muerto, reflexione. Es porque Dios tiene un plan con usted. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Dios te guarde.